¿Ustedes no vieron la película El Lobo de Wall Street? ¿Sí? Bueno, más bien yo quería que, si yo te digo, ven esta pluma, pues puede que te acuerdes de la película, ¿no? Pues es que la película 2 veces por lo menos sale esta escena, y de hecho es la escena final, ¿no? O si te digo, véndeme 3 cervezas. No, véndeme 3 cervezas. ¿De qué te acuerdas? De 3 cervezas. ¿No vieron Bastardos sin Gloria? No. El caso es que si yo te digo, véndeme esta pluma, pues puede que te acuerdes de la película, porque es algo que ya, es un recuerdo que tú ya tienes, está en tu mente, y entonces establecemos una conexión con algo que tú ya tienes. Y de esto va mucho lo que es el storytelling, de encontrar esas conexiones que ya tiene el público para poderle contar una historia que sea interesante, que pueda conectar con ellos, porque estamos utilizando algo que ya tiene. Entonces, pues el objetivo de esto es en realidad un curso que damos de 25 horas. Entonces el año que entra nos pidieron hacer un taller y lo hicimos de 6 horas. Entonces para hoy nos pidieron, entonces, pues más que taller es como una charla, ¿no? Entonces pues vamos a conocer la importancia para la divulgación de la ciencia de contar historias que conecten con el público, ¿no? Entonces, hoy en día se habla para todo de contar historias, storytelling para vender cosas, ¿no? No sé si les ha tocado, ahora hay mucho en las redes sociales estas historias de esta canción, no la quiso grabar ni Britney, ni Michael Jackson, y terminó grabándola. Entonces te venden otra vez para que reproduzcas una canción con una historia que es lo normal, porque cuando un cuate que compone canciones que no las canta él, pues lo normal es que sea eso, pero ahora te lo venden como si fuera una historia así, y muchos de esos artistas ni se las presentaron, ¿no? Es como que tú dices, esta Britney, ¿qué era? ¿Cuántas canciones? Porque siempre la mencionan a ella, ¿no? O algún otro muy famoso que rechazaron tales canciones, y muchas veces ni es cierto, pero es una forma de que a través de esta pequeña historia que te cuentan, tú digas, vamos a escucharla, y pum, le das a reproducir y ahí cae el dinero, por supuesto. Entonces hoy en día se habla mucho de contar historias, porque durante mucho tiempo en los medios de comunicación se informaba dando datos, ¿no? Diciendo lo que pasaba, ¿no? Se vendía prometiendo resultados, ¿no? Si tú usas esta crema, vas a bajar de peso, vas a hacer esto, ¿no? Y a veces se hacía divulgación de la ciencia y se explicaban, ¿no? Fenómenos, esto pasa por esto y así, ¿no? Se daban explicaciones. Pero, pues, por ejemplo, hemos visto que en el caso de las noticias, la confianza cada vez va disminuyendo, ¿no? Y eso es en el caso de las noticias. En el caso de la publicidad, pues ya la gente se está dando cuenta que mucha publicidad es engañosa, que no puedes confiar en lo que te dicen, porque muchas veces pues la única intención es que compren, aunque en realidad no te cumplan lo que te prometieron. Y en el caso de la divulgación, pues se hacían muchos congresos porque se decía que era muy importante, y pues empezamos a ver en esos congresos que pues lo que se hacía llegaba a un público que ya estaba interesado en la ciencia, ¿no? Que ya a lo mejor ya tenía una carrera o estudiaba algo que tenía que ver con ciencia, pero en realidad no llegaba a un público más amplio, ¿no? Entonces empezamos a ver por qué si yo hago una explicación tan correcta, pues a la gente no le interesa. Y bueno, igual en estos congresos empezamos a ver y aprender que las emociones tienen que ver mucho con el aprendizaje, que para que podamos aprender algo es mucho más fácil si nos emociona, y para eso está la neuroeducación, que combina pues lo que es psicología, educación y neurociencia, para decir qué es lo que pasa en el cerebro cuando aprendemos, ¿no? Y bueno, allí haciendo esos estudios se dieron cuenta que la emoción y el aprendizaje pues van muy unidos, ¿no? Cuando algo a ti te emociona, normalmente te lo aprendes, lo recuerdas, ¿no? Porque pones más atención y lo retienes más fácilmente, porque como te emocionó, pues de eso te vas a acordar, o algo que te asustó, ¿no? Eso o que te hizo
hizo enojar. Júralo que de esas cosas te vas a acordar toda la vida, ¿no? Entonces, las emociones generan interés, empatía, son contagiosas y pues motivan a la acción. Entonces, pues, bueno, entonces hay que emocionar, ¿no? Con la divulgación. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, pues contando historias, porque las historias estimulan las emociones, porque despiertan algún recuerdo, porque te identificas con el personaje o te identificas con el lugar, ¿no? Dices, yo vivía allí, yo vivía en esa colonia, o yo tomaba ese camión, ¿no? En fin, la forma en que vamos a conectar con la gente, pues es a través de las historias. ¿No? Salman Rushdie, este escritor, nos decía, nosotros somos la criatura que se cuenta historias a sí misma para entender qué clase de criatura es. O sea, a través de toda la historia de la humanidad, a través de historias, hemos contado pues nuestras creencias, nuestros avances, nuestros miedos, y todo siempre en todas las culturas a través de las historias, ¿no? En todas las historias de todo el mundo están presentes. Están presentes los relatos, ¿no? Y prácticamente todos los días todos contamos historias, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas a la escuela y, oye, ¿qué crees que me pasó en el camión? ¿O qué crees que me pasó ayer? O cuando llegas a tu casa, ¿no? Y, oye, mamá, fíjate que me pasó esto y maestro, así, ¿no? Empezamos a platicar, ¿no? Y estamos contando historias, ¿no? Entonces, en divulgación de la ciencia, ¿qué posibilidades nos da contar una historia? Bueno, pues nos ayuda a conectar, ¿no? Porque cuando los lectores se sienten identificados emocionalmente, pues se involucran en la historia, quieren saber qué va a pasar, incluso a veces termina la historia y dicen, bueno, pero ¿qué pasó después, no? Entonces, por ejemplo, pues aquí nada más con ver las imágenes, pues a lo mejor me pueden decir quién es este personaje, Sherlock Holmes, y solo con ver una imagen, ¿no? Y tú ya sabes quiénes son, ya forman parte de nuestra cultura. Y pues para los más chavos a lo mejor estas, ¿no? Señor de los Anillos. Game of Thrones. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, lo que nos cuentan estas historias, pues se nos queda, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a contar ciencia con historias, porque además también nos ayuda a la comprensión, ¿no? Contar historias nos ayuda a que se puedan explicar fenómenos que a lo mejor están muy complicados, utilizando metáforas o analogías o relatos de lo que estaba pasando en ese momento o de cómo lo percibió un testigo, ¿no? Y ayudan a que el lenguaje científico pues, sea más accesible. Y pues el ejemplo clásico es el de la manzana, ¿no? En realidad Newton se tuvo que aventar todas las matemáticas de la teoría de la gravitación, pero bueno, hallaron una historia como muy sencilla pues de que la gente tuviera acceso a cierta parte de esta información, ¿no? Incluso sus biógrafos todavía discuten mucho si esto en realidad pasó o no, y la mayoría coinciden que fue una forma en que él lo explicó de una forma sencilla, no que así se le ocurrió, ¿no? Bien, entonces, ¿qué otra ventaja nos da contar historias? Pues la humanización, ¿no? Porque a partir de contar historias podemos entender que los científicos no son así como una figura que está allá a lo lejos, ¿no? Que también son personas que sufrieron hambre, que vivieron en la pobreza, como este matemático hindú, que nunca puedo decir su nombre, pero su apellido sí, Ramanujan, también hay película de él, y por supuesto ya ni le puse el nombre porque ya es como el ídolo ahora de todo el mundo, ¿no? Y de cómo lo opacó Edison, ¿no? Entonces, pues por eso también contamos historias, y a veces las historias de los es una de las ramas en las que yo me he especializado en hacer entrevistas de semblanza con científicos, y muchos de repente sacaron malas calificaciones. Entonces me decían, es que yo me tuve que replantear porque yo estaba engañando ya a mis papás. Y dije, no, o sea, yo tengo que portarme bien o sacar esto adelante porque pues en mi casa no hay mucho dinero. Entonces son historias con las que cualquiera se puede identificar, por eso es importante contarlas, ¿no? O otros tienen aficiones, por ejemplo,
Centro de Investigación en Computación, da clases de baile, ¿no? O sea, da talleres de baile, o sea, en línea. Entonces, en línea me refiero a que todos hacen lo mismo, no por la computadora, ¿no? Y es una afición. Él me decía, mira, yo creo que por lo que alguna vez una persona me va a recordar, no es por un artículo que escribí, no es por algo que yo inventé, se va a acordar porque compartimos un baile juntos, ¿no? Entonces ese tipo de historias hace que la gente diga, wow, ¿no? O sea, a mí también me gusta mucho bailar, y, en fin, son conexiones, que es lo que hablábamos al principio, que vamos a ir tejiendo con la gente, ¿no? Las historias pues motivan, ¿no? Aumentan el interés en el lector, y bueno, como decíamos hace rato, siempre quieren saber qué sucede con el personaje, y a través de historias, pues se va la gente motivando, ¿no? Yo creo que pues aquí un poquito, pero a los más grandes a lo mejor conocemos a Jacques Cousteau y a Carl Sagan, ¿no? Y muchos de los científicos que yo conozco me han dicho, ¿no? Es que yo estudié ciencia por Jacques Cousteau, yo por eso soy biólogo, porque yo veía los programas y él platicaba y todo este rollo, ¿no? Ahora ya, pues ya de esta generación, ya es más de Newton y de Chris, ¿no? O pues aquí tenemos en México tenemos a nuestro Miguel Alcubierre, que se hizo famoso a partir de la serie de Cosmos, ¿no? Entonces, pues la gente se va identificando y va teniendo otros modelos, ¿no? Se va dando cuenta que, oye, este cuate es mexicano, ya lo que hace en física ya se conoce en todo el mundo, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, el storytelling, pues es el arte de no solamente inventar una historia, ¿no? Es el arte de contarla, desarrollarla o incluso adaptarla, no necesariamente la tienes que inventar, y utilizando pues, elementos específicos como los personajes, el ambiente, el conflicto, y pues para transmitir un mensaje que conecte, ¿no? O sea, lo que nosotros aquí queremos es conectar con el público. O sea, esto parte de estos congresos que les platico de ciencia, recuerdo mucho que subió un periodista de Televisa que hace muy buenas cápsulas de ciencia y dijo, bueno, pues nosotros tratamos de hacer esto y pues que sea entretenido, ¿no? Y entonces se separaron los de la UNAM y separaron los de la UAM y todo el mundo le empezó a decir, es que ustedes hacen cosas entretenidas pero no están correctas y no sé qué. Y después pasó, la estrella de ese día era una periodista española que dijo, bueno, yo les quiero decir que yo trato de hacer cosas entretenidas, porque de nada sirve que tú hagas la cosa más correcta si nadie la va a leer, ¿no? Entonces, esto de que conecte, pues es fundamental, ¿no? Entonces, al contar historias, pues estás creando algo único, y eso es algo en lo que yo hago mucho énfasis, ¿no? Tú escoges el tema, escoges qué parte de la ciencia vas a compartir, pero sobre todo vas a dar una perspectiva única, la tuya. Yo por eso les hago mucho énfasis, antes de usar la inteligencia artificial, cuenten ustedes las cosas. O sea, porque esto es lo que le vas a dar al público, tu perspectiva, tu experiencia, como la forma en que tú conectas con las cosas. Porque si se fijan, estos dibujos, cuando tú se lo pides a la inteligencia artificial, empiezan a salir como muy parecidos. Todos se parecen, no son tan originales, ¿no? Incluso en enero publicó una reseña, un reportaje. Entonces, pues hay como este es el modelo mínimo de un relato, ¿no? Mínimo, ¿no? Había una vez, ¿no? Se hace una descripción general, ¿no? A través de esta historia. Y un poco aplicado, yo lo trabajé alguna vez por eso les decía hace rato, podemos no inventar una historia, no contar cuentos, sino aplicar la estructura. Había una vez un laboratorio de simulación y modelado, ¿no? Y cada día un matemático simulaba fenómenos naturales. Un día descubrió las matemáticas ontológicas y decidió pues, que eso era su destino. Entonces, debido a ello, inició a trabajar en el tema, pero descubrió que no podía avanzar solo. Debido a ello, dejó a su familia temporalmente para estudiar un postdoc en Canadá, hasta que finalmente regresó e inició una línea de trabajo en simulación de cáncer.
pum, 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 ¿no? No ocupamos, no inventamos nada, simplemente ocupamos esta estructura, que es muy simple, es muy sencilla, pero con esta estructura se han escrito novelas, se han hecho películas y un montón de cosas con esto que es tan sencillo. Ahora, a la hora de escribirlo, no vamos a empezar había una vez, ¿no? Entonces, aquí está más o menos, ¿no? En el Laboratorio de Simulación y Modelado del Centro de Investigación en Computación, el doctor Juan Carlos Chimal trabajaba modelando conductas como el tráfico y fenómenos naturales como el vuelo de las aves o de las abejas. Hace 20 años descubrió que en otros países desarrollaban las matemáticas oncológicas que aplican modelos y simulaciones matemáticas para entender y combatir el cáncer. Decidió que ese sería en adelante su tema de investigación y empezó a trabajar en él. Se dio cuenta que avanzaba muy poco trabajando solo. Tuvo que dejar a su familia temporalmente para estudiar un postdoctorado en Canadá. Allí aprendió de algunos de los mejores especialistas del área y conoció a mucha gente que le podía ayudar. Regresó a México y a pesar de que inició prácticamente de cero, logró establecer una línea de investigación en matemáticas oncológicas que ya ha sido aplicada en hospitales para clasificar imágenes de cáncer de mama y otros grupos de investigación que trabajan en inmunoterapia. Y no usamos para nada había una vez y todo esto, ¿no? O sea, eso no lo escribimos, ¿no? Pero ahí está la estructura, ¿no? O sea, con esa estructura podemos hacer este trabajo y no estamos, estamos contando, estamos compartiendo. Ahora, ¿qué tan importante será esto de compartir en vez de explicarlo así, pues, como se hacía antes, ¿no? De que nada más se daban los datos y todo? Que en Estados Unidos, a la gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, le dan un manual de las faltas que pueden llegar a cometer, ¿no? Entonces, en vez de que venga, abuso de confianza, el abuso de confianza consiste, no, dice abuso de confianza y viene un caso, sin los nombres, pero que ya ocurrió, ¿no? Y viene tráfico de influencias, y en vez de decir el tráfico de influencias, pues no, viene un caso, ¿no? Entonces, entre el chisme y lo que sea, la gente sí lo lee. O sea, ellos se dieron cuenta que era la forma en que funcionaba, conociendo un caso. Entonces, aquí nosotros, en vez de explicar, ¡pum!, esto es un caso, ¿no? ¿Y qué aplicamos? Pues ese modelo que les enseñé. Y vamos a ver algunos ejemplos. No sé si alguien me puede ayudar a leer para que no me quede yo así. Bueno, una herencia de la precariedad, el dolor crónico se multiplica en México. La prevalencia de la enfermedad en mayores de 50 años es del 41% y es más frecuente en mujeres que en hombres, 48.3% contra 33.6%. ¿Por qué esa mujer se arriesga todos los días a cruzar lentamente el tráfico de la ingobernable avenida Gustavo Vaz, apoyada solamente en un bastón de aluminio? ¿Por qué ella no usa alguno de los puentes peatonales construidos por el gobierno de Tlalnepantla para cambiar de la banqueta oriente a la banqueta poniente? La respuesta a estas preguntas es directa: porque el dolor no me deja doblar las rodillas ni puedo subir escalones. El dolor es una sensación que todos los seres humanos hemos experimentado alguna vez, al igual que todo tipo de seres vivos vertebrados. Su función es informar al organismo sobre un peligro que le está afectando desde el entorno o desde su interior, como una señal de alerta para generar una conducta protectora. Sin embargo, actualmente se sabe que cuando el dolor tiene una duración prolongada, es decir, el dolor crónico, debe considerarse como una enfermedad que debe ser tratada. Ok, bien. Este es un ejemplo de cómo puedes iniciar un texto de divulgación, pues, contando una historia, ¿no? O sea, pudo haber empezado así: el dolor es una sensación que los seres humanos, pero en vez de empezar así, empezó así, contando esta historia. Pues yo creo, aquí alguien conoce la avenida Gustavo Vaz, ¿no? ¿No son de por acá? Sí. Está cañón, ¿no? Y más ahorita que hay obras y todo eso, ¿no? Entonces, igual, no solamente la avenida, ¿no? O sea, ¿cuántos tenemos una abuelita, mamá, o algunos ya
también tenemos una rodilla que, o sea, si lo piensas, que tengo que subir ese puente y yo tengo que bajar, mejor por acá, ¿no? O sea, entonces, es algo con lo que fácilmente la gente se puede identificar. Es una situación que la gente fácil reconoce, entonces continúa la lectura. Que si tú empiezas acá, el dolor crónico con una definición, si tú empiezas con una definición, es muy probable que la gente diga, este tema no me interesa. A menos que él esté padeciendo eso, si tú empiezas con una definición, a menos que sea algo que la gente esté padeciendo, normalmente lo salta. No, vamos a otra cosa. Este texto de Antonio Cruz, creo que es de 2019, es el Premio Nacional de Periodismo, y en todo el texto va intercalando la información y la investigación que se hace a través del blog con la historia de esta señora. O sea, esta señora sí existe, él la entrevistó, y va contando partes de la historia al lado de la investigación. Por eso les decía, no necesariamente tiene que ser todo una historia, pero sí fragmentos, principio, final. O sea, y es una forma de conectar con el público, ¿no? Richard Dawkins, este cuate pues, es un científico súper famoso. No sé si les ha tocado ver ese video de que está con un público medio que no cree mucho en la ciencia y le preguntan, a ver, ¿por qué tengo que creer en la ciencia? Y le dice, bueno, si tú haces un avión con conocimientos científicos, el avión vuela. Si tú haces una vacuna con conocimientos científicos, la vacuna va a servir, ¿no? Si tú vas a la luna con cálculos, vas a llegar, porque funcionan, ¿no? Y hasta el último dice bichas, ¿no? Entonces, es muy famoso este video que está ahí en YouTube. Y entonces, él se centra en la biología evolutiva, pero tiene también libros de divulgación y tiene este texto que me gusta mucho. Entonces, si me ayudas ahora a leerlo. Imaginé el lector una nave espacial llena de exploradores durmientes, colonos potenciales ultracongelados procedentes de algún mundo distante. La nave podría estar cumpliendo una misión desesperada para salvar a la especie antes de que un cometa imparable, como el que eliminó a los dinosaurios, impacte en su planeta natal. ¿Cuáles son las posibilidades de que la nave espacial encuentre alguna vez un planeta tolerable para la vida? Si en el mejor de los casos solo hay un planeta de cada millón que sea adecuado, y si se tardan siglos en viajar de una estrella a otra, es patéticamente improbable que la nave encuentre un refugio apto y menos aún seguro para su cargamento durmiente. Pero imaginemos que el piloto robot de la nave tiene una suerte indecible y después de millones de años acierta a encontrar un planeta capaz de albergar vida. Un planeta de temperatura moderada, bañado por una cálida luz estelar y refrescado por el oxígeno y el agua. Los pasajeros, nuevos Rip Van Wyk, se despiertan y salen de la nave. Tambaleándose. Después de un millón de años de sueño, contemplan el planeta fértil, con ríos y cascadas rutilantes y párpados repudiantes. Un mundo repleto de criaturas que surcan una exuberancia verde y extraña. Nuestros pasajeros caminan en trance, estupefactos, incapaces de dar crédito a sus sentidos no habituados o a su suerte. Como ya he dicho, este relato implica una suerte increíble. Es improbable que ocurra algo así. Ahora bien, ¿acaso no es esto lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros? ¿No hemos despertado después de un sueño de cientos de millones de años, desafiando las posibilidades astronómicas en contra? Admito que no venimos al mundo en una nave espacial, ni interrumpimos en él con la conciencia ya despierta, sino que acumulamos conocimiento gradualmente a lo largo de la infancia. El hecho de que descubramos lentamente nuestro mundo en lugar de aprenderlo de golpe no le resta nada de su maravilla. Aquí este relato nos introduce a un libro que habla sobre pues, lo maravilloso de la vida en este planeta, ¿no? Entonces, lo que usa es un relato de cómo sería estas seres que viajaron, ¿no? Estas personas que viajaron a otro planeta, sería así como que wow, maravilloso, ¿no? Bueno, pues se parece a nosotros, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? O sea, es una reflexión que
utiliza esta pequeña historia de estas personas que viajan a través del espacio y todo esto, pues para llegar a una idea al final y que digamos, wow, o sea, es cierto, ¿no? Es maravilloso estar vivo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Como a través de las historias vamos llevando, ¿no? a nuestro público hacia donde queremos. Y si se fijan, pues hubo una narración de lo que decíamos hace rato, ¿no? Está aquí el ambiente, están estas personas que andan buscando, y al final, pues a pesar de los obstáculos, que era muy difícil, bueno, pues llegaron, ¿no? O sea, es más o menos la misma pequeña estructura que llevan estas historias mínimas. Y estos cuates, Millas y Arzuaga, son todo un fenómeno editorial en España. Escribieron estos 3 libros, ¿no? Que es La vida contada por un sapiens a un neandertal, La muerte contada por un sapiens a un neandertal y La conciencia contada por un sapiens a un neandertal, ¿no? Entonces, pues uno de ellos es escritor, periodista, y el otro es paleontólogo, y se conocían, andaban en las ferias, cada quien con su tema. Entonces un día el escritor le dice, tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida, levantaríamos un gran relato sobre la existencia. ¿Lo hacemos?, dijo el escritor. Lo hacemos, contestó el paleontólogo. Entonces a partir de allí empezaron a escribir textos como ¿no? Dice, somos una especie de cotilla, apuntó Arzuaga, a propósito de la noticia, aunque el cotilleo está desprestigiado porque se asocia con el chisme, y son cosas distintas. El chisme sirve para controlar la jefatura. Cuando un dirigente hace algo que contradice el pensamiento convencional, es víctima del chisme. ¿Cómo crees que acabaron en la evolución las jerarquías basadas en la fuerza? Ni idea, dije. Acabaron gracias a las pedradas. Somos la única especie que lanza objetos con precisión. Los hombres prehistóricos desarrollaron esa capacidad, que no está en los chimpancés. La puntería ha sido esencial en la evolución. Desarrolla el sistema nervioso y la musculatura. La razón por la que los chimpancés no tallan no es de orden cognitivo, es que carecen de la coordinación necesaria. Entonces, ¿cómo sería de diferente este texto si empezara, bueno, nosotros, los humanos, desarrollamos el sistema anímico y todo, entonces gracias a que con esta pequeña historia, entonces estos cuates van recorriendo distintos escenarios de España, y el paleontólogo le va explicando cómo lo que ocurría en la prehistoria tiene que ver con lo que hoy en día somos, con lo que hoy en día hacemos, con lo que hoy en día comemos, ¿no? Entonces tú te quedas, wow, o sea que eso, imagínate, pues es algo que uno dice, pues aventó una piedra, ¿no? Pero eso ayudó a desarrollar el cerebro, ¿no? De otra forma, y eso, y no te lo dice así de una forma, es que nuestro cerebro, no, te lo dice así que, wow, que no, nunca me había puesto a pensar eso, ¿no? Entonces así, por eso es esto que nosotros desde la Dirección de Divulgación estamos tratando de impulsar, que es pues, contar historias para contar la ciencia, ¿no? Y luego aquí esta dice, el 16 de enero una brisa tenue pero gélida, procedente de la Sierra de Guadarrama, hacía bueno aquel dicho según el cual el aire de Madrid mata a un hombre y no apaga un candil. Hubo un tiempo en que la gente se forraba el pecho con las páginas de los periódicos para defenderse de esa corriente ligera y letal. Debían de ser las 4:15 de la tarde, pues me encontraba dando la cabezada después de comer frente a la tele cuando sonó el móvil. Juanjo, escuché al otro lado, soy Arzuaga, estoy en la puerta de tu casa, ¿puedes salir? Me despejé un poco, salí y allí me esperaba el paleontólogo con una expresión entre divertida y maliciosa. ¿Qué pasa?, dije. ¿Estás haciendo algo? Ahora mismo no. Y hay por aquí un parque infantil al que podamos acercarnos para que te enseñe una cosa. Vivo en el barrio de la Alameda de Osasuna, junto al Juan Carlos I, un parque enorme, más grande incluso que el Retiro, que cuenta con numerosas instalaciones recreativas para niños. Volví adentro para abrigarme, insuficientemente, como se verá, y a los 15 minutos estábamos, y aquí ya empieza a hablar, que va a caminar.
caminando y todo eso. Y entonces de repente van caminando, dice, y a nuestra derecha distinguimos las cumbres nevadas de la sierra, y yo percibí en el rostro el aliento glacial que exhalan sus pulmones. ¡Qué frío!, exclamé para animarla a desistir de aquello en lo que estuviera empeñado. Quería hablarte de la biomecánica, dijo haciendo oídos sordos de mi comentario, de la mecánica del cuerpo, de cómo funciona la locomoción bípeda y todo eso. Por cierto, el otro día estuve en la música, empiezan a hablar de otras cosas, y luego dice, continuamos caminando por el parque desierto y silencioso. Las ramas de los árboles, desnudas, parecían brazos alzando al cielo en señal de espanto. Algunas terminaban en talluelos como dedos esqueléticos con sus respectivas falanges. Me atacó de súbito el sentimiento de hallarme en el interior de una novela de Stephen King. Este hombre me ha traído aquí para matarme. Ahora, siguió diciendo Arzuaga, los balancines, los columpios y los toboganes son muy seguros. Los niños no se pueden romper los dientes como me los rompí yo de pequeño, porque sus padres denuncian al ayuntamiento. Bueno, ya empiezan a hablar aquí del ayuntamiento. Él le pregunta de repente, en este parque no tienen estorninos. Tenemos mirlos y patos, no sé, y millones de cotorras. No me hables de las cotorras, las odio. Bueno, aquí siguen hablando, pasan más cosas, y luego de repente dice, sobre la tierra yerma hasta una nube de 300 o 400. Pasó una nube de 300 o 400 cotorras, sobrevoló dando alaridos nuestras cabezas para ir a posarse amenazadoramente en el suelo muy cerca de donde nos encontrábamos. La impresión de hallarme dentro de una novela de terror se acentuó. Hijas, perdón por los de YouTube, exclamó Arzuaga, lanzando a las naves una mirada asesina. Van a acabar con toda la fauna autóctona, porque son muy difíciles de exterminar. Toma nota de esto, lo estoy grabando, dije mostrando el magnetofón. Pero apúntalo también en tu cuadernito, ese de tapas rojas que sueles llevar. Saqué el cuaderno de tapas rojas y un bolígrafo. Dime, son sociales, dijo él. Las especies que tienen más éxito en la evolución son sociales. A eso se debe nuestro éxito. Estas cabronas tienen nidos comunes y son muy difíciles de erradicar porque cooperan. El individuo es frágil, pero la especie es fuerte. La colonia es invencible. Entonces, si todos estos conceptos nos los dieran nada más así, pues diríamos, pues sí, yo creo que sí, ya lo sabía, ¿no? Pero como nos cuenta, nos los envuelve en esta historia deliciosa de que van por el parque y este parque que está bien raro, yo creo que me quiere hacer algo, y se fijan, describe el escenario, ¿no? Lo describe muy bien, exactamente los puntitos que fuimos viendo los utilizan, ¿no? Y al final llega a una explicación, pues te comparte, exactamente de eso se trata, no te explica, no te comparte este conocimiento, ¿no? Entonces, por eso estos cuates han tenido el éxito que han tenido, ¿no? Porque en divulgación siempre es mejor que las historias y terminar redondeando esa historia. O puedes utilizar a lo mejor nada más la estructura de una historia. No se necesita seguir todo así al pie de la letra. Tú vas a tomar los elementos que ahorita vamos a ver y pues tú vas a los que más te sirvan. Esos son los que vas a tomar, los que te funcionen. Entonces, pues antes de contar una historia tenemos que saber a quién se la vamos a contar, ¿no? O sea, porque no es lo mismo cómo le cuentas tú una historia a tu papá que a tu sobrinito, o a tu vecino, o a tu mejor amigo. Cambia muchísimo. Entonces, tenemos que saber a quién se la vamos a contar, porque es muy importante, la historia no es para ti. La historia en la divulgación tampoco es para tus pares, la historia es para el público. Entonces, esto es muy importante. Yo en los cursos que doy de divulgación, pero bueno, pónganme para quiénes. No, pues para maestros como yo. No. A ver, eso es difusión. O sea, tú estás compartiendo lo que tú haces con tus pares que te van a entender. Aquí se trata de que gente que no tiene ese conocimiento, pues poco a poco se pueda interesar, ¿no? Le despiertas la curiosidad. Entonces, por eso, y este público, pues tiene necesariamente edad, nivel académico, ocupación, ubicación geográfica. Entonces, todo esto va a variar en cómo tú escribes o cómo tú te comunicas con la persona.
Tienes que saber que esa gente no es algo vacío sobre lo cual tú vas a escribir conocimiento o tú le vas a ir rodeando. No, la gente tiene sus ideas y su bagaje y lo defiende, ¿no? Entonces tú no puedes llegar así a decirle así como que, tú ni sabes, ¿no? Ahorita te voy a enseñar. Es lo peor que puedes hacer. Yo creo que a la hora de divulgar, el conocimiento no se imparte, el conocimiento se comparte. Por eso insistimos en las historias. Tú cuando le cuentas algo a tu amigo, a tu mamá, le estás compartiendo algo. Igual nosotros queremos que en la divulgación, ustedes que les interesa, pues aprendan a compartir esto que tanto a ustedes les gusta, que es la ciencia, ¿no? Y bueno, pues tenemos que darnos una idea, ya sea a través de las redes sociales o de la observación directa, pues de qué es lo que le interesa a mi público, ¿no? Porque siempre tenemos la idea de que es que yo les voy a enseñar esto, porque es muy importante, pero a lo mejor a tu público no le interesa, tienes que hallar la forma, ¿no? De conectarte con ellos y a lo mejor hacerlo interesante a través de las cosas que a ellos les gustan. Y bueno, si partimos del que venimos a hablar hoy, el storytelling, el story sería pues el mensaje que vamos a transmitir, el telling es la forma en que vamos a presentar ese mensaje, ¿no? Entonces el story pues es la historia, el mensaje que van a ser transmitidos, y entonces tienes que saber, bueno, ¿yo de qué quiero hablar? ¿No? Eso también me pasa mucho en los cursos cuando, es que yo quiero hacer divulgación de ciencia. Ok, ¿de qué quieres hablar? No sé. O sea, tienes que trabajar en esto. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tú le quieres platicar a alguien? ¿Qué es lo que tú le quieres compartir, no? Porque, pues bueno, a través de estas ideas, a lo mejor tú puedes ayudar a formar una vocación, puedes transformar una vida, en fin, pero no puedes comunicar en un texto o en una charla toda una disciplina. Por ejemplo, me ha pasado, no, ¿y de qué quieres escribir? De biodiversidad. Ah, qué padre, ¿y sobre qué en específico? No, en general, o sea, en 3 cuartillas vas a explicar todo lo que es biodiversidad. No, es que, entonces siempre termino escribiendo, no, es que aquí no hay espacio suficiente. Sí, porque tienes que escoger algo. Entonces, pues nosotros para escoger algo, pues, utilizamos este esquema, que es el sistema solar narrativo. El Sol siempre va a ser algo, lo más importante, ¿no? Y alrededor hay cositas como planetas y hay algunas cosas interesantes como satélites, que a lo mejor también vamos a nombrar, pero hay un montón de cosas más, como este cinturón o otras cosas que no vamos a incluir porque no cabe todo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, el ejemplo que les pongo es muchas veces que se habla de ciberseguridad. Bueno, pues hay muchas ramas de la ciberseguridad. ¿De qué vas a hablar? ¿De forense? ¿De firewall? ¿De criptografía? Entonces tú tienes que escoger una y ese va a ser el Sol, ¿no? Esa va a ser el Sol, la criptografía. Vamos a hablar de la criptografía. Y bueno, alrededor hay otros planetas que son otras ramas de la ciberseguridad que vamos a nombrar, pero no vamos a profundizar en ellas. Y bueno, también hay mucho en esto de programación y de matemáticas. Y bueno, también vamos a nombrarlo también. Pero hay otras cosas, no cabe todo. Tenemos que ser muy selectivos. Y muchas veces es algo que cuesta mucho trabajo. Ay, es que tengo que sacar esto. Sí, concéntrate en lo más importante, para que puedas compartirle más cosas de eso que es lo más importante a tu público. Entonces, el telling o la forma, como estamos hablando en este caso específicamente de historias, pues bueno, las historias tienen que ocurrir en algún lugar, ¿no? En algún ambiente, y cuando está bien descrito, pues incluso la gente, lo que decíamos hace rato, ¿no? Se puede de allí se puede identificar. Por ejemplo, a veces todos hemos padecido lo que es un hospital lleno y que no hay servicio y que se tardan un montón. A veces con una buena descripción de eso la gente dice, ah, sí, esto también me pasó a mí, y ya se interesa en seguir leyendo. O, pues también esta historia pues, tiene que tener personajes, ¿no? Alguien le tiene que pasar las cosas, ¿no? Y es el que va a hacer como un recorrido a través en esta historia, y el que va a pasar por muchas veces en el storytelling, pues tiene que pasar algo como que lo transforme, o algo que él logre, ¿no?
Y para este logro o esta transformación, pues tiene que haber un conflicto, que es lo que normalmente mantiene así como que el suspenso o el interés, porque es pues es lo que se opone a que nuestro personaje alcance este logro o llegue a cierto lugar, en fin, adquiera ciertas cualidades. Pero este conflicto también nos va a revelar, pues, de qué está hecho nuestro personaje, ¿no? O sea, aquí vamos a ver sus cualidades. Y bueno, un conflicto a lo mejor que se resuelve muy simple, no despierta interés. Esto es algo importante porque también durante muchos años se divulgó la ciencia así como que nada más se daban los resultados. No se decía todo el trabajo por el cual pasaban los científicos, incluso pues los errores, los fracasos y todo. Y entonces la gente decía, ay, pues es bien fácil, ¿no? O sea, hacer ciencia es bien fácil y les pagan. No, porque mucho tiempo se dedicó nada más a, pues nada más digamos los resultados y hasta la fecha a veces también se